No llegó anunciándose, no llamó antes, no preguntó si podía pasar. Apareció así, de golpe, como aparecen las cosas que vienen cargadas de miedo ajeno. Golpeó la puerta con una insistencia que no era habitual en ella. 3 veces seguidas, rápidas, desordenadas. Cuando abrí, mi hija estaba parada frente a mí con el rostro desencajado, los ojos rojos, no de haber llorado mucho, sino de no haber dormido, el cabello recogido de cualquier manera, el teléfono apretado en la mano como si fuera un salvavidas. No me saludó, entró, caminó directo al comedor, dejó el bolso sobre la mesa y recién ahí me miró de verdad. Fue una mirada breve, ansiosa, como si temiera que yo dijera algo antes de tiempo. «Mamá, tenemos un problema», dijo. No era una frase nueva. A lo largo de los años la había escuchado muchas veces. Pero esta vez venía acompañada de una urgencia distinta. No era un problema cotidiano, no era una discusión, ni una cuenta atrasada, ni una molestia pasajera. Había algo más, algo que no se nombraba todavía. Me senté frente a ella. No por cansancio, sino por intuición. Hay momentos en los que el cuerpo entiende antes que la cabeza que lo que viene va a pesar. «¿Qué pasó?», pregunté. Respiró hondo, miró alrededor, como si las paredes pudieran escuchar. Bajó la voz. «Es él. Está en peligro». Esa palabra quedó suspendida en el aire. Peligro. No explicó de qué tipo, no dijo cómo, no dio detalles, solo la dejó ahí, esperando que yo completara el resto. «¿Qué tipo de peligro?», insistí. «No importa eso ahora», respondió rápido. «Lo que importa es que necesitamos actuar ya. Necesitamos, no yo, no él. Necesitamos». Se levantó. Caminó de un lado a otro del comedor. Hablaba mientras se movía, como si el cuerpo no pudiera quedarse quieto con lo que estaba diciendo. Si no hacemos algo hoy, lo pierde todo. El trabajo, los contactos, todo. Y si él cae, yo caigo con él. No dijo nosotros, dijo yo. Me miró de nuevo, esta vez directo, sin rodeos. «Mamá, necesito la casa». No lo dijo como una pregunta, tampoco como una súplica. Lo dijo como se dicen las cosas que ya se dan por hechas, solo que todavía no se han formalizado. Sentí un pequeño vacío en el estómago. No fue sorpresa. Fue algo más cercano a una confirmación. «¿Mi casa?», repetí, más por orden que por incredulidad. Asintió con rapidez. «Solo por un tiempo. Es una garantía, una formalidad. Nadie te va a quitar nada». Las palabras estaban medidas, ensayadas. No improvisaba. Puti había pensado ese discurso antes de cruzar la puerta. «Es ahora o nunca, mamá. Si no ayudas ahora, todo se viene abajo». Ahí estaba. La frase que empuja, la que convierte cualquier límite en egoísmo. Me habló de deudas, de presiones, de gente importante que no espera. No mencionó cifras exactas, solo escenarios, catástrofes posibles, consecuencias vagas pero aterradoras. Mientras hablaba, yo la observaba, no con desconfianza, con una atención nueva. Noté cómo evitaba ciertos detalles, cómo adelantaba el final sin explicar el camino, cómo repetía la urgencia para no dejar espacio al pensamiento. «No te estamos pidiendo dinero», aclaró. «Es peor que eso. Necesitamos tu casa, tu nombre. Nada más, nada más. La casa, ese lugar que no era solo un inmueble, era mi historia entera resumida en paredes. Pero eso todavía no lo dije. En ese momento, solo asentí despacio, como si necesitara tiempo para acomodar lo que acababa de escuchar. Ella interpretó ese gesto como apertura. Se acercó, me tomó las manos. «Por favor», dijo más bajo, «confía en mí». No lloró, no gritó, no rogó, usó la palabra justa, confía. Y en ese instante entendí algo que no quise aceptar todavía, que la urgencia no siempre viene de una emergencia real, sino de la prisa por usar lo que todavía no es propio. No respondí de inmediato. Me levanté y caminé despacio hacia la ventana del comedor. Desde ahí se ve el jardín pequeño, el limonero que planté cuando todavía era joven, la pared que cada tantos años vuelvo a pintar yo misma porque nadie la hace como yo quiero. Esa vista siempre me ordenó las ideas. Ese día también lo intenté. La casa no era grande, nunca lo fue, pero era mía de una forma que no se mide en metros ni en escrituras. La compré sola, después de muchos años de trabajo,
cuando ya había aprendido a no esperar nada de nadie. Cada habitación tenía una historia que no necesitaba ser contada en voz alta. Yo las sabía, con eso alcanzaba. Ahí crecí como mujer adulta. Ahí crié a mi hija. Ahí atravesé silencios largos y decisiones difíciles. No era solo un techo. Era el único lugar donde nunca tuve que pedir permiso para ser. Mientras ella seguía hablando detrás de mí, yo recorría la casa con la memoria. El pasillo angosto donde aprendió a caminar. La cocina, donde hacíamos tareas en la mesa mientras yo cocinaba. El cuarto que fue cambiando con los años. Primero juguetes, después pósters, después valijas que iban y venían. No es venderla, decía. Es solo usarla como respaldo. Una firma, mamá. Pues nada más. Firmas, respaldos. Palabras limpias para decisiones que pesan. Me giré para mirarla. Estaba sentada ahora, inclinada hacia adelante, como quien espera que el otro termine de convencerse. No parecía cómoda, pero tampoco dudaba. Eso fue lo que más me llamó la atención. ¿Y después?, pregunté. ¿Qué pasa después? Después todo vuelve a la normalidad, respondió rápido. Te lo prometo, normalidad. Otra palabra grande, demasiado grande para una promesa tan liviana. Me senté frente a ella otra vez. Apoyé las manos sobre la mesa. Las sentí firmes. Eso me tranquilizó. Esta casa es lo único que tengo, dije sin levantar la voz. Por eso mismo, respondió. Porque es sólida, porque nadie la discute, nadie. Pero ella sí la estaba ofreciendo. No habló de alternativas, no mencionó otros bienes. No dijo, podemos buscar otra opción. Todo estaba orientado a un solo punto. A este lugar. A mí. Sentí una incomodidad sorda. No miedo, no enojo. Algo más cercano a la tristeza de entender que para alguien lo que es refugio puede convertirse en herramienta. Yo no te pediría esto si no fuera extremo, agregó. La miré. Pensé en todas las veces que yo había ajustado cosas para que ella no sintiera el peso de lo extremo. En cómo, sin darme cuenta, había ido normalizando ceder. Lo sé, dije. Y en ese lo sé había más de lo que ella podía imaginar. La casa estaba en silencio, un silencio distinto al de siempre, como si supiera que estaba siendo evaluada, no como hogar, sino como recurso. Respiré hondo, no porque necesitara aire, sino porque necesitaba tiempo. Pero el tiempo no estaba en la mesa. Ella lo había dejado afuera cuando entró sin avisar. Decímelo claro, le pedí. ¿Qué necesitan de mí? Me sostuvo la mirada unos segundos, luego habló. Que firmes, ¿solo eso? La palabra quedó flotando entre nosotras como algo definitivo. Firmes, no firmar. Dos verbos que parecían simples, pero que en ese contexto cargaban más peso del que admitían. Mi hija se acomodó en la silla, cruzó las manos, cambió el tono. Ya no hablaba con urgencia, sino con una calma estratégica que conocía bien. Era la voz que usaba cuando necesitaba que alguien cediera sin sentir que estaba siendo empujado. «Mamá, no te estoy pidiendo que renuncies a nada», dijo. «Solo que confíes. Es un trámite, trámite». Otra palabra diseñada para achicar lo que no lo es. «Si no lo hacemos ahora, perdemos la oportunidad», continuó. «Después ya no sirve. Es ahora o nunca». Ahí apareció la primera presión directa. El tiempo como amenaza. El reloj como aliado de quien pide. Me habló de plazos que vencían, de personas que no esperaban, de situaciones que no se repetían. No dio nombres, no mostró papeles, solo escenarios. Todos con el mismo final. Si yo no actuaba, todo se derrumbaba. «Si no ayudas, lo pierdo todo», dijo de pronto. «No, perdemos. Lo pierdo». Esa frase fue distinta, más cruda, más honesta de lo que quizá pretendía. La escuché seguir. Me explicó cómo su esposo estaba al límite, cómo había confiado en gente equivocada, cómo había sido injustamente presionado, cómo esta era la única salida digna. Usó palabras como responsabilidad, familia, apoyo. Las colocó una detrás de la otra, como si juntas formaran una obligación. «Vos siempre fuiste fuerte», agregó. «Siempre supiste sostener. Yo ahora te necesito así». No lo dijo como reconocimiento, o si lo dijo como recordatorio de rol. Sentí algo moverse adentro. No era enojo. Era la claridad incómoda de entender que mi fortaleza había sido leída durante años como disponibilidad infinita. «¿Y si digo que no?», pregunté sin cambiar el tono.
Se quedó en silencio un segundo, apenas un segundo, el suficiente para que la respuesta no fuera espontánea. «No creo que quieras cargar con eso», respondió. «Eso, la culpa, dicha sin nombrarla». «No quiero ni pensar qué pasaría», continuó. «Pero no sería bueno para nadie, menos para mí». Ahí estaba el límite invisible que intentaba dibujar. Si yo decía que no, algo malo pasaría, y de alguna forma sería mi responsabilidad. Me observaba con atención. Buscaba señales, una duda, un gesto, algo que indicara que estaba cediendo. Yo la miraba también, veía a mi hija, sí, pero veía, sobre todo, a alguien que había aprendido a pedir desde la urgencia ajena, no desde el acuerdo. No levanté la voz, no la contradije. No hice ninguna de las cosas que, quizá, ella esperaba para negociar. Asentí despacio. «Entiendo», dije. Y ese «entiendo» volvió a ser interpretado como avance. Se levantó, caminó hacia mí, me abrazó. «¿Sabía que podía contar con vos?», susurró. No respondí, porque en ese momento empecé a sentir algo distinto, una sensación pequeña, pero firme, como una pieza que se acomoda en su lugar. No había tomado una decisión todavía, pero algo dentro de mí ya había dejado de creer que esto era solo ayuda. No tomé la decisión en ese instante. Tampoco la postergué por días. Fue algo que ocurrió en silencio, sin anuncio, mientras ella seguía hablando como si el resultado ya estuviera definido. No lloré. No levanté la voz. No hice preguntas nuevas. El drama hubiera sido un alivio para ella. Algo contra lo que reaccionar. Algo que justificaría la presión. Elegí no darle eso. «Está bien», dije finalmente. 2 palabras, nada más. Mi hija se quedó quieta, parpadeó. Sonrió con alivio inmediato, casi automático. «Sabía que ibas a entender», respondió. No aclaré qué estaba entendiendo. Tampoco corregí la interpretación. Me limité a sentir, como quien cierra una conversación antes de que se vuelva innecesaria. «Tenemos que movernos rápido», agregó. «Mañana mismo podemos empezar con los papeles». Habló de visitas, de citas, de gente que solo necesitaba una firma. Dijo que ella se encargaría de todo, que yo no tenía que preocuparme por nada. Esa frase volvió a aparecer con demasiada facilidad. No la contradije. La acompañé hasta la puerta, la abracé. Le dije que me llamara para coordinar, nada más. Cuando se fue, cerré la puerta despacio. No apoyé la espalda contra ella. No suspiré. Me quedé de pie unos segundos, escuchando el sonido de sus pasos alejándose. La casa volvió a quedar en silencio. El silencio de siempre. Pero no era el mismo. Recorrí las habitaciones con otra mirada. No la mirada nostálgica. Una mirada más concreta. Observé los detalles. Las grietas mínimas. Las marcas del tiempo. No como despedida, sino como inventario emocional. Esa noche dormí mal. No por angustia, sino por actividad mental. Las frases se repetían, las urgencias, las palabras elegidas, las omisiones. Todo empezaba a tomar forma. Al día siguiente, cuando me llamó temprano para confirmar la primera cita, respondí con normalidad. «Decime la hora», le dije. No notó nada distinto. No tenía por qué. Y la decisión estaba tomada. Pero no como ella creía. No era una entrega emocional. Era una observación silenciosa. Una pausa larga antes de moverme. Y cuando uno se mueve después de una pausa así, ya no lo hace por impulso. El proceso empezó como empiezan las cosas que no dejan huella visible, pero sí cansancio. Con citas breves, con salas de espera impersonales, con papeles que se deslizan sobre escritorios pulidos mientras alguien señala dónde firmar sin levantar la vista. Fuimos juntas las primeras veces. Ella hablaba, yo escuchaba. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie lo hace cuando asume que una madre siempre está bien, siempre puede, siempre entiende. Es solo un paso previo, decía ella. Después viene lo importante. Lo importante nunca era yo. Firmé documentos que no leí en profundidad porque no me dieron tiempo. No porque me lo impidieran, sino porque la prisa estaba siempre presente, empujando desde atrás. Después lo vemos. Esto es estándar. Así se hace siempre. Frases que funcionan porque suenan a rutina. En una de esas oficinas, mientras esperaba que imprimieran algo, miré mis manos. Las vi apoyadas sobre el bolso, quietas. Me parecieron manos de otra persona.
manos que habían trabajado toda una vida para sostener algo propio, y que ahora estaban ahí, disponibles, como si no cargaran historia. «Firma acá, mamá», me dijo ella señalando sin mirarme. Firmé. Salimos. Subimos al auto. Habló por teléfono todo el camino. Daba indicaciones, confirmaba horarios, agradecía favores. Yo miraba por la ventana. Las calles pasaban como siempre, indiferentes a lo que se estaba moviendo por dentro. El proceso avanzaba rápido, de demasiado rápido para algo que supuestamente era tan delicado. Cada paso parecía diseñado para no detenerse a pensar. Y yo entendí que ese era el verdadero mecanismo. Velocidad. En ningún momento me preguntaron si tenía a dónde ir después, si tenía un plan, si alguien me acompañaba en esa transición. El rol estaba claro. Yo era el recurso, nada más. Una tarde, mientras esperábamos en un pasillo largo, escuché a mi hija reír con alguien del otro lado del teléfono. Una risa liviana, distendida. No era la risa de alguien bajo presión. Era la risa de quien siente que todo está bajo control. Colgué la mirada en el suelo. No por vergüenza, por claridad. El proceso no dolía por lo que implicaba materialmente. Dolía por lo que revelaba. Cada firma, cada visita, cada gesto apurado iba dejando en evidencia algo que no había querido ver antes. Que nadie estaba atento a mi caída, solo al resultado. Cuando terminamos esa jornada, me dejó en la puerta de casa. No bajó del auto. «Te llamo mañana», dijo. «Falta poco», asentí. Entré. Cerré la puerta. La casa me recibió como siempre, en silencio, sin apuro. Y por primera vez desde que todo había empezado, sentí el peso real de lo que estaba ocurriendo. No lloré, no grité. Me senté en la cocina y me quedé ahí un rato largo, sin hacer nada, dejando que la información se acomodara sola, porque ya no era solo una ayuda, era un proceso en el que yo no estaba incluida como persona. Y eso cambia todo. La entrega no tuvo ceremonia. No hubo palabras grandes ni explicaciones largas. Ocurrió una mañana cualquiera, con una luz limpia entrando por la ventana y un silencio que se sentía distinto al de otros días. Mi hija llegó puntual, demasiado puntual. No entró a recorrer la casa, no miró alrededor. Se quedó parada cerca de la puerta, como si ese lugar ya no le perteneciera emocionalmente. Yo había dejado las llaves sobre la mesa del comedor desde temprano, no como gesto dramático, sino por orden. No quería buscarlas en el último momento. No quería que ese acto se mezclara con dudas. Las tomó sin decir nada. Las sostuvo unos segundos. Las hizo sonar entre los dedos. «Es solo por un tiempo», dijo. Asentí. No pregunté cuánto. No pregunté qué pasaba después. Las respuestas no iban a cambiar nada. Caminé con ella hasta la puerta. Afuera, el día seguía su curso normal. Un vecino regaba las plantas. Un perro ladraba a lo lejos. La vida no se detenía porque alguien entregara su refugio. «Te avisó cualquier cosa», agregó, ya desde el umbral. «Está bien», respondí. Cerré la puerta cuando se fue. No apoyé la frente contra la madera. No me quedé mirando el picaporte. Fui directo al dormitorio. Abrí el placard. Saqué una valija chica, la de siempre. La que había usado otras veces, para viajes cortos, para visitas, no para irme de mi casa. Elegí ropa simple, lo justo. No era una mudanza, era una salida. Recorrí las habitaciones una última vez, no con nostalgia, sino con atención. Toqué las paredes, abrí ventanas, cerré cajones. Cada gesto tenía algo de despedida, aunque yo todavía no le ponía ese nombre. Antes de irme, dejé las plantas regadas, saqué la basura, apagué las luces. Hábitos difíciles de abandonar incluso cuando todo cambia. Salí sin mirar atrás. Y la sensación no fue tristeza inmediata, fue vacío, un espacio interno que se había quedado sin función de golpe, como si algo que siempre estuvo ahí se hubiera retirado sin hacer ruido. Caminé hasta la esquina, esperé el colectivo, me senté junto a la ventana. Mientras avanzábamos, vi mi calle alejarse poco a poco. Las casas, iguales entre sí, la mía, una más, ya no distinta. Pensé en todo lo que había pasado, sin preguntarme si quería eso, en cómo había entregado las llaves, sin que nadie se detuviera a preguntarse qué significaba para mí. Y por primera vez, entendí que lo más difícil no era irme, sino darme cuenta de que nadie había considerado que ese acto me dejaba sin lugar.
Los primeros días lejos de la casa fueron silenciosos, pero previsibles. Me alojé en el departamento de una amiga que no hizo preguntas incómodas. Me ofreció un cuarto, un café caliente por la mañana y la tranquilidad de no tener que explicar nada. A veces eso es más valioso que cualquier consejo. Mi hija me llamaba poco, mensajes breves, frases funcionales. Todo va bien, ya casi se resuelve, no te preocupes. Yo respondía con la misma economía de palabras, no porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba aprendiendo a escuchar más que antes. Fue en esa distancia donde apareció el primer detalle extraño. No fue una gran revelación, no fue una escena clara. Fue algo mínimo, un cambio de tono. Una tarde, mientras hablaba con ella por teléfono, noté que bajó la voz de repente. No porque estuviera en un lugar ruidoso, sino porque alguien había entrado en la habitación. Escuché un murmullo, una risa corta. No reconocí la voz, pero sí el gesto, la manera en que ella se apuró a terminar la llamada. «Después te llamo», dijo. «Estoy ocupada». Colgó sin esperar respuesta. No le di importancia inmediata. Todos estamos ocupados alguna vez. Pero ese mismo día, más tarde, volvió a escribir. El mensaje era distinto. No estaba dirigido a mí. Era una frase que no encajaba con nuestra conversación. Algo sobre no decir nada todavía. Cuando le pregunté a qué se refería, tardó en responder. «Me equivoqué de chat», dijo al final. Asentí, aunque no podía verme. Empecé a notar pequeños cambios. No en los hechos, sino en la forma en que me los contaba. Antes explicaba demasiado. Ahora evitaba detalles. Antes hablaba con urgencia. Ahora con cautela. Una noche, mientras cenábamos en silencio en el departamento de mi amiga, recordé una escena de días atrás. Durante una de las visitas a las oficinas, había escuchado a mi yerno hablar por teléfono. No era la conversación en sí, era la risa, una risa relajada, ajena a la urgencia que me habían transmitido. En ese momento no le presté atención. Ahora volvió con otra forma. No era risa de alguien al borde del colapso, era risa de quien se siente cómodo. Empecé a unir cosas pequeñas, las frases repetidas, los silencios estratégicos, las miradas que se esquivaban cuando yo hacía una pregunta simple. Nada concluyente, nada que pudiera señalar con el dedo, pero suficiente para generar una incomodidad nueva. Una tarde, decidí pasar por la casa. No para entrar, solo para ver desde afuera. Me paré en la vereda de enfrente, observé las ventanas, las luces. Todo parecía en orden, demasiado en orden. No sentí nostalgia, sentí distancia. Pero cuando mi hija me llamó esa noche, su tono volvió a cambiar. Habló rápido, dijo que estaban cansados, que el proceso había sido más largo de lo esperado, que pronto podríamos hablar con calma. Calma. Otra palabra grande. Colgué y me quedé mirando el techo. No había descubierto nada concreto, pero algo no cerraba. Y cuando algo no cierra, no se fuerza, se espera, porque los detalles extraños no gritan, susurran, y solo se escuchan cuando uno deja de justificarlo todo. No la escuché por curiosidad, la escuché por accidente. O al menos, eso fue lo que me dije al principio para no enfrentar lo que vino después. Había ido a buscar unos papeles que había dejado en un cajón del escritorio. No avisé. No porque quisiera sorprender a nadie, sino porque ya no sentía que tuviera que pedir permiso para entrar a un lugar que todavía llevaba mi nombre en los registros, aunque no en las decisiones. La casa estaba abierta. Eso me llamó la atención. Entré despacio, con esa cautela que se aprende cuando uno ya no se siente del todo bienvenido. Dejé el bolso en la silla del comedor y caminé hacia el pasillo. Las voces venían del fondo, de la cocina. Me detuve. No eran gritos, no eran discusiones, eran risas. Risas relajadas, cómodas, de esas que no pertenecen a personas bajo presión. Me quedé quieta, no avancé, no retrocedí, simplemente escuché. «Menos mal que aceptó rápido», dijo él con un tono ligero. «Pensé que iba a costar más». Mi hija rió. No nerviosa, no forzada. Rió como quien se siente a salvo. «Siempre termina diciendo que sí», respondió. «Hay que saber cómo pedirle las cosas». Hubo un silencio breve, el tipo de silencio que acompaña una complicidad. «Igual, no hacía falta tanto drama», agregó él. «Al final era solo la casa, solo la casa».
Sentí que algo se acomodaba de golpe adentro mío. No como una herida abierta, sino como una certeza fría. Clara, irreversible. Mientras no se entere de todo, estamos bien, continuó mi hija. Después vemos cómo se lo explicamos. «¿O no?», dijo él. «Total, ya está hecho». Volvieron a reír. No me moví. No respiré más hondo. No apreté los puños. No lloré. Me quedé ahí, en silencio, como si mi cuerpo hubiera entendido antes que mi emoción, que cualquier reacción inmediata me iba a quitar algo que todavía necesitaba conservar. Escuché pasos, una silla arrastrándose, el sonido de una taza apoyándose sobre la mesa. Me alejé sin hacer ruido. Salí como había entrado. Cerré la puerta despacio. Caminé una cuadra entera sin sentir las piernas. Me senté en un banco de la plaza. El ruido de los autos, de la gente pasando, todo seguía igual. Solo yo había cambiado de lugar. No repasé la escena, no la reinterpreté. No busqué justificaciones. No pensé, quizás entendí mal. Las palabras habían sido claras, las risas también. Ahí entendí algo fundamental. El sacrificio no había sido un gesto de amor compartido, había sido una conveniencia aceptada. Y cuando eso se vuelve evidente, ya no hay marcha atrás. No volví a la casa ese día, tampoco llamé. No necesitaba confirmar nada más. La escena ya estaba completa. No había cabos sueltos que ordenar, ni versiones alternativas que considerar. A veces la verdad no llega como un golpe, sino como una alineación perfecta de cosas que ya estaban ahí. Caminé sin rumbo durante un rato largo. No para calmarme, sino para darle espacio a lo que acababa de entender. No sentía rabia. Eso fue lo que más me sorprendió. Tampoco tristeza inmediata. Sentía algo más seco, más firme, comprensión. Comprendí que el sacrificio no había sido interpretado como generosidad, sino como previsibilidad. Yo era la opción segura, la que siempre decía que sí, la que amortiguaba errores ajenos sin hacer ruido. No porque me lo exigieran con violencia, sino porque yo misma había ocupado ese lugar durante años. Me senté en un café y pedí algo caliente. Miré alrededor. Personas hablando de sus cosas, ajenas a la escena que todavía resonaba en mi cabeza. Pensé en cuántas veces había confundido estar disponible con estar presente. En cuántas ocasiones había aceptado perder espacio para no incomodar. No se trataba solo de la casa, eso también lo entendí ahí. La casa era el símbolo más visible, el más grande, el que duele porque no se reemplaza. Pero lo que realmente se había puesto en juego era mi lugar como persona. Ya no como madre, ni como apoyo, ni siquiera como familia, como alguien con límites. Recordé cada una de las frases que me habían dicho desde el primer día. Es solo un trámite. Es por un tiempo. Confía. Todas tenían algo en común. Ninguna incluía una pregunta real sobre mí. No querían saber si podía. Solo necesitaban que lo hiciera. Y yo lo había hecho. No por debilidad, por hábito. Por una idea equivocada de amor que había construido sin darme cuenta. La idea de que amar era ceder hasta quedarse sin nada. La de que poner límites era abandonar. Esa tarde entendí que no. Que amar también es retirarse cuando el otro deja de verte. Que ayudar no puede implicar desaparecer. Y que el silencio, a veces, es la única forma de no seguir siendo usada. No pensé en venganza, no pensé en enfrentar, no pensé en exigir explicaciones. Todo eso pertenece a otro tipo de historias. La mía empezaba a cambiar de dirección. Cuando volví al departamento de mi amiga, me miré en el espejo del baño. No vi a una mujer derrotada. Vi a alguien que acababa de salir de una ilusión. Y eso, aunque duele, también libera. Esa noche dormí profundamente, sin vueltas, sin escenas repetidas, como si el cuerpo, al fin, hubiera entendido que ya no tenía que sostener nada más. Al día siguiente, tomé una decisión simple. No definitiva todavía, pero clara. Iba a retirarme del lugar que había ocupado hasta entonces, sin explicaciones largas, sin confrontaciones inútiles, sin dramatizar. Iba a salir. La retirada no fue un gesto brusco. No hice anuncios, no preparé discursos. Simplemente dejé de ocupar el lugar que había estado sosteniendo sin que nadie me lo pidiera de forma explícita, pero que todos daban por sentado.
No llamé para decir que me iba. No escribí mensajes explicando lo que había escuchado. No pregunté nada. El silencio esta vez no fue confusión, fue elección. Dejé de pasar por la casa. Dejé de responder con inmediatez. Dejé de estar disponible para resolver lo que no era mío. No como castigo, sino como corrección. Una corrección silenciosa, pero firme. Mi hija notó el cambio rápido. Primero fueron mensajes neutros, casi administrativos. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Respondía con educación, sin frialdad, pero sin entrega. Después vinieron las llamadas, no muchas, breves, medidas. «Mamá, no estás viniendo», me dijo una noche. «Estoy ocupada», respondí. No era una mentira. Estaba ocupada en algo que había postergado durante años. Volver a mí. No le expliqué. No le dije porque escuché esto, ni porque hicieron aquello. La explicación habría abierto una negociación, y yo ya no estaba negociando mi lugar. Ella insistió un poco más los días siguientes. Preguntas indirectas, comentarios sueltos, frases como «todo esto se está haciendo pesado» o «no pensé que iba a ser tan complicado». Yo escuchaba, no corregía, no solucionaba. La retirada empezó a mostrar su efecto no porque yo hiciera algo, sino porque dejé de hacerlo. El dinero dejó de circular. La presencia dejó de sostener. La figura que amortiguaba tensiones ya no estaba ahí. Y cuando eso ocurre, lo que antes parecía manejable empieza a mostrar su verdadero peso. Una tarde recibí un mensaje más largo. Y demasiado largo. Decía que estaban cansados, que nadie les había explicado bien, que la situación se estaba volviendo injusta, que yo siempre había sido parte de las decisiones y que ahora no entendían mi distancia. Lo leí una vez. No respondí enseguida. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía que cualquier palabra de más iba a diluir el límite que estaba construyendo. Esa noche, por primera vez desde que todo había empezado, sentí algo parecido a la calma. No alivio completo, no felicidad, pero sí una quietud nueva. Entendí que retirarse no es huir, es dejar de empujar una puerta que del otro lado nadie intenta abrir. Y supe que, tarde o temprano, esa ausencia iba a ser notada de verdad. La reacción no fue inmediata. Llegó cuando ya no podía ignorarse, que cuando el silencio dejó de ser interpretado como cansancio y empezó a sentirse como pérdida de control. Primero fue la confusión. Mensajes a horas extrañas, llamadas que no dejaban mensaje. Una presencia inquieta que buscaba restablecer el orden anterior, ese en el que yo siempre estaba disponible para amortiguar lo que no funcionaba. «Mamá, necesitamos hablar», dijo mi hija una tarde, con un tono que mezclaba urgencia y algo más áspero. «Esto no puede seguir así». No preguntó cómo estaba. No lo había hecho en semanas. La necesidad seguía yendo en una sola dirección. «¿Qué es lo que no puede seguir así?», pregunté. Hubo un silencio breve, el tipo de silencio que aparece cuando el otro no esperaba tener que precisar. «Todo», respondió. «Esto se está volviendo difícil». «¿Difícil para quién?», pensé, pero no lo dije. Los días siguientes, el tono cambió. La amabilidad dio paso a la impaciencia. Las frases se volvieron más directas, menos cuidadas. «No pensé que ibas a desaparecer así», me dijo en otra llamada. «No es justo, justo, otra palabra grande». «No desaparecí», respondí. «Sigo acá». «Pero no estás ayudando», agregó. Ahí estaba, la ecuación completa. Para ella, estar era ayudar, y ayudar era seguir sosteniendo lo que no me correspondía. Todo lo demás era ausencia. El yerno también apareció, aunque no de frente. Mensajes breves, casi protocolares, preguntas técnicas, comentarios sobre trámites pendientes, nada emocional, solo gestión, como si yo fuera parte de un engranaje que había dejado de funcionar correctamente. No respondí. Ese fue el momento en que la reacción se volvió evidente. No porque levantaran la voz, sino porque dejaron de fingir calma. La urgencia regresó, pero esta vez sin maquillaje. «Esto nos está afectando», dijo mi hija. «No era lo que habíamos planeado. La palabra volvió a sonar, confirmando todo lo que ya sabía. No me defendí. No señalé contradicciones. No expliqué mi retiro. La explicación habría servido para tranquilizar, para reordenar expectativas, para volver a colocarme en el lugar funcional.
No lo hice, porque entendí algo esencial. Cuando el otro reacciona tarde, ya no busca comprender, busca recuperar, y yo ya no estaba dispuesta a ser recuperada como recurso. El límite no salió de un impulso, no fue una respuesta cargada de emoción acumulada, ni una frase preparada frente al espejo. Llegó cuando entendí que el silencio ya había hecho su parte, y que a partir de ahí, una sola cosa necesitaba ser dicha con claridad. Mi hija me llamó una mañana. No era temprano, pero tampoco tarde, ese horario intermedio en el que uno cree que todavía puede ordenar algo antes de que el día avance demasiado. «Mamá, tenemos que hablar», dijo. «Así no podemos seguir». Su tono no era agresivo, tampoco era cariñoso, era práctico, como quien intenta renegociar un acuerdo que dejó de beneficiarlo. «Decime», respondí. Habló durante varios minutos. Me explicó cómo las cosas se habían complicado más de lo previsto, cómo las decisiones que habían tomado no estaban dando los resultados esperados, cómo la presión era mayor de lo que imaginaban. Usó el plural, siempre el plural. Yo escuché sin interrumpir. No tomé notas mentales, no busqué contradicciones, solo dejé que terminara. Cuando hizo silencio, supe que era mi turno. «Yo ya no voy a participar de esto», dije. «Nada más». «¿De qué hablas?», preguntó rápido. «¿O esto también te afecta?». «No», respondí. «Ya no». Se quedó callada. Podía sentirla pensando, reordenando el discurso. «Mamá, no puedes dejarnos así», insistió. «No ahora». Ahí fue cuando entendí que no se trataba de explicar, sino de marcar. «No te estoy dejando», dije. «Me estoy retirando». La diferencia era sutil, pero definitiva. «Yo ya ayudé», continué. «Y ahora necesito volver a ocupar mi lugar». «¿Y cuál es ese lugar?», preguntó, con una mezcla de ironía y desconcierto. «El mío», respondí. No elevé la voz, no di detalles, no enumeré errores, no mencioné la conversación que había escuchado, no hacía falta. El límite no necesita justificación cuando es legítimo. «No voy a afirmar nada más», agregué. «No voy a sostener decisiones que no tomé. Y no voy a entregar lo poco que me queda para que otros se sientan tranquilos». Respiró hondo del otro lado. «Tú, esto va a cambiar muchas cosas», dijo. «Ya las cambió», respondí. Ese fue el final de la conversación. No hubo despedida afectuosa, tampoco enojo explícito, solo una distancia nueva, establecida con palabras simples. Cuando colgué, no sentí alivio inmediato. Sentí algo más sólido, como si, por primera vez en mucho tiempo, el suelo bajo mis pies fuera realmente mío. El límite había sido dicho, y, una vez dicho, ya no podía ser retirado sin romper algo más profundo. El después no llegó con una explosión. No hubo reclamos formales ni escenas finales. Llegó como llegan las cosas que ya no se pueden disimular, en pequeños cambios que, sumados, alteran toda la estructura. Durante un tiempo no supe nada de él. Mi yerno desapareció de mi radar sin despedirse. No más mensajes breves, no más intentos de coordinar, o no más silencios incómodos disfrazados de cortesía. Simplemente dejó de existir para mí. Y por primera vez, esa ausencia no me generó inquietud. Mi hija tardó más. Al principio intentó mantener una normalidad forzada. Llamadas para contarme cosas pequeñas, comentarios sobre el día a día, preguntas que no pedían ayuda, pero tanteaban si el canal seguía abierto. Yo respondía, sin frialdad, sin entrega. La noté distinta, no derrotada, no arrepentida, más bien cansada. Como alguien que empieza a entender el peso real de las decisiones cuando ya no hay red debajo. Un día me dijo, casi sin énfasis, «Esto no era tan simple como pensábamos». No dijo «me equivoqué», no dijo «te usé». Pero esa frase fue lo más cerca que llegó a admitirlo. «Las cosas ahora se sienten más solas», agregó. La miré, no como madre que consuela, sino como mujer que reconoce un proceso que no puede acelerarse. «Sí», respondí. «Algunas decisiones se sienten así cuando dejan de estar sostenidas». No me pidió que volviera, no directamente, tampoco yo lo ofrecí. Nuestra relación no se rompió, pero cambió de forma. Ya no giraba alrededor de urgencias ni sacrificios. Se volvió más distante, más sobria, menos cómoda, pero más real. Con el tiempo,
empecé a notar algo más. Ella dejó de hablar de planes grandiosos, de soluciones rápidas, de después vemos. Empezó a hablar de cosas concretas. Trabajo, ajustes, renuncias pequeñas. No era entusiasmo, era aprendizaje. No celebré ese cambio, tampoco lo señalé. Cada uno tiene que atravesar su propio entendimiento sin público. Yo, por mi parte, empecé a reconstruir mi rutina, no algo espectacular, cosas simples, un espacio propio, nuevos horarios, de decisiones pequeñas que no tenían que ser explicadas a nadie. La casa seguía ahí, en pie, con otro ritmo, con otras voces, pero ya no era el centro de mi vida. Y esa fue la verdadera transformación, porque entendí que el lugar más importante no es el que uno entrega, sino el que decide volver a ocupar dentro de sí. Durante mucho tiempo, creí que ayudar era una forma de amor incuestionable, que cuanto más daba, más protegía, que sostener era sinónimo de cuidar. Nadie me había enseñado a pensar lo contrario, pero esta historia me obligó a aprenderlo de otra manera. Aprendí que ayudar no es perderse, que amar no es entregar el último refugio, que cuando alguien te pide tu casa, muchas veces ya dejó de verte como hogar. No hubo venganza, no hubo castigo planeado, no hubo palabras duras ni puertas cerradas de golpe. Hubo algo más silencioso y más difícil, una retirada consciente. Elegí no gritar, no explicar de más, no justificar mi límite. Elegí algo que nunca había elegido antes, quedarme conmigo. Y eso cambió todo, porque el respeto no se exige, se establece. Y cuando se establece tarde, duele. Pero cuando no se establece nunca, destruye. En venganza fría, la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega con una decisión que no se negocia.